de estar nuevamente con ustedes grabando un nuevo podcast, un nuevo episodio. Y el día de hoy es especial como todos los demás, pero el día de hoy es una continuación. Y estamos aquí, de mi lado derecho está Taves, más allá está el pastor. Y quisiera preguntarles, pastor, ¿cómo se ha sentido acá en Tierras Regias? ¿Cómo lo ha tratado Monterrey? Muy bien, estamos muy contentos. Gracias, Toño, por la invitación y tal vez también para estar aquí nuevamente para continuar con este podcast interesante. Muy contento de estar aquí en Monterrey. Qué bueno, nos da gusto que se sienta como en casa. Igual espero que la iglesia también de La Roca lo haya tratado muy bien. Taves, el día de hoy es un seguimiento a un podcast que lo grabamos, pero que es un tema muy amplio y que nos quedamos a mediación o aún solamente como la introducción. Si quieres, para empezar y dar un poquito de contexto de qué vamos a hablar, ¿cómo podríamos resumir lo que hablamos el podcast anterior? Sí, bueno, como bien dices, es un tema bien amplio que yo creo que da para, pues de hecho da para hacer material de posgrado, pastor. Claro. Tesis mucho, doctorales mucho. Y cuánto, pero pues bueno, sin afán de caer en el reduccionismo, decimos que hemos aprendido acá o hemos dialogado respecto a un enfrentamiento ideológico, una guerra en el terreno de las ideas, y hemos visto que por eso es tan peligrosa esta corriente del posmodernismo, de cómo llega a través, sin anunciarse, a través de la mentalidad de la mente joven, y cómo está permeando a menudo en el pensamiento de los jóvenes cristianos, ¿verdad? Veíamos también de que dentro del posmodernismo existen pluralidades, y no tanto individualidades o dualidades como existía en el modernismo. El posmodernismo también nos presenta una especie de personalización personalización del cristianismo. Hablaba yo un poco en el podcast pasado de que era como una suerte de customizar o adecuar el cristianismo, supeditarlo a mí, porque precisamente el posmodernismo sugiere que yo soy el núcleo, yo soy el que importa, mi forma de pensar, y lo que yo piense y yo discierna está bien, porque todas las verdades tienen cabida en este afán inclusionista o inclusivista también de la corriente o el pensamiento posmoderno. Veíamos también esta pugna entre el relativismo y el absolutivismo, no se dice así, entre el relativismo y los absolutos, vamos a ponerlo así, para no meternos en problemas. Veíamos que el cristianismo promueve muchos absolutos. Hablar de Dios y el pensamiento cristiano es hablar de absolutos, y hablar de posmodernismo es hablar de relativos, ¿verdad? Entonces, dando este marco de referencia, pues es como podemos arrancar en este tema. Y pues hoy, pues tal vez discutir, Toño, pastor, sobre ¿cuáles son los desafíos? Me gustaría concentrarnos en cuáles desafíos, aunque lo hemos tocado, pero cuáles desafíos consideramos para la iglesia del siglo XXI. Sí, es muy interesante estas reflexiones que estamos haciendo respecto al posmodernismo, ¿no? Y de todo lo que implica los ismos que lo rodean. Y esto trae desafíos interesantes para la iglesia, ¿no? Particularmente en el aspecto de, si lo vemos en el asunto de membresía eclesiástica, nos desafía en cuanto a la retención de los miembros, y eso es una realidad. Las investigaciones con respecto a membresía nos muestran que pues tenemos muchas pérdidas, y muchas de esas pérdidas están relacionadas con el asunto de la cosmovisión de las personas, ¿no? Decíamos el otro día que una de las características del posmodernismo, de la mentalidad posmoderna, es que está el sentimiento por encima de la razón, ¿no? Y entonces los estudios que se han hecho para ver por qué se salen las personas de la iglesia tienen que ver justamente con eso, con el asunto de las relaciones, que tiene que ver con el asunto de los sentimientos. Pues es que no me siento a gusto, es que no me siento bien, ¿verdad? No es conflicto doctrinal ni nada de ese tipo, simplemente no me siento a gusto, no me siento bien, ese no es mi lugar, ¿no? Entonces eso genera un desafío tremendo para mantenerlos. Vienen muchos títulos a mi mente de libros, ¿no?, que hablan sobre eso. Sí, podemos mantenernos en la iglesia, por ejemplo.
Y el desafío también sería pues traer a nuevas personas, ¿no? Incluir a nuevas personas, ¿no? Si no podemos retener a los que tenemos, pues pensar en traer a nuevas personas con esa mentalidad posmoderna y aún más, ¿no? Como se habla en la actualidad de que ya el posmodernismo va mutando, va cambiando, se va profundizando, pues eso genera mayores desafíos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes desafíos tiene que ver con este aspecto de que el cristianismo y nosotros como adventistas pues defendemos los absolutos, ¿no? Nosotros creemos que hay verdades absolutas, ¿no? y que son importantes que las abracemos porque son las que le dan sentido a nuestra vida. Y pues el posmoderno pues es relativista. Si me siento a gusto está bien, y si me siento a gusto por este momento está bien aquí, y al ratito busco otra cosa que me haga sentir a gusto, otra cosa que me haga sentir a gusto. Y entonces pues somos como que una opción más, cuando el cristianismo no pretende ser una opción más, sino que la única y mejor opción. Sí, es interesante cómo podemos llegar con este pensamiento posmoderno a pretender que nuestra salvación sea sustentada sobre algo tan efímero como son los sentimientos, algo tan pasajero y algo tan banal como son los sentimientos, ¿verdad? Sabemos que una emoción detona los sentimientos, pero los sentimientos y las emociones pasan, ¿verdad? Y también vemos ahí en el centro de esa idea pues el relativismo, porque un sentimiento es muy relativo, ¿no? Y bien lo dices, pastor, cuando basamos nuestras creencias o nuestra cosmovisión en absolutos. Por ejemplo, el cristiano cree que la moral es real, es objetiva y es absoluta. El relativista considera que la moral se supedita a cómo me siento determinado día y como yo amanezco, y como nadie tiene esa facultad de objetar lo que yo siento, pues imagínate, yo siento que ahí es donde hay un grave peligro. Y este peligro siento yo pienso que subyace también del hecho de tener al ser humano, tener al ser humano en el centro y orbitando todas las demás cosas. Y tristemente, ¿verdad? Incluso hacemos que orbite también Dios, cuando no debe ser así. Dios debe ser el núcleo, ¿verdad? Y nosotros debemos estar orbitando en el pensamiento respecto a Dios. Y no está sucediendo así. Es que justo una de las, como del enfoque de esto del posmodernismo que veníamos hablando desde el episodio pasado, es el ser humano. Entonces es el ser humano en el centro, y creo que lo habíamos mencionado, el ser humano en el centro y Dios, o sea, afuera. O sea, no Dios en el centro, sino el ser humano en el centro y Dios afuera. Y cómo el pensamiento de filósofos como Nietzsche, ¿verdad?, vienen a reconfirmar después de tantos años pues esta triste realidad. Cuando Nietzsche rompía o vino a romper el pensamiento cristiano, asegurando que Dios estaba muerto y que todo era una construcción cultural que los seres humanos habíamos construido para nuestra conveniencia egoísta, así decía Nietzsche. Y por lo tanto descartar a Dios, ¿no? Dios no existe. Cada ser humano tiene el potencial, en todo caso, de llegar a ser Dios, ser como dioses, ¿no? Y después del pensamiento de Nietzsche vienen un montón de pensadores. Ahí tenemos en los años 60, años 70 a Foucault, a Sartre, que mencionábamos, a Derrida, que hablamos que tenía este concepto de la deconstrucción, a Simone de Beauvoir. Y de allí se desprenden hay muchas ideas que, bueno, tal vez no sean tanto, o sí podrían ser continuación de esta temática, pero que han introducido pensamientos muy lamentables en nuestras sociedades. Y que han llegado también a incluirse en el pensamiento de los creyentes, ¿no? De los cristianos, ¿no? Por ejemplo, este asunto de que yo puedo lograr las cosas, ¿no? De que yo no necesito de nadie más, de que tú primero. A veces también, de alguna u otra manera, inconscientemente, el cristianismo se deja llevar por esa forma de pensar, ¿no? Y creemos, no, es que yo primero tengo que estar en las mejores condiciones para entonces poder ayudar a otros, ¿no? Y poderlos llevar a Jesús, cuando la Biblia es diferente, ¿no? Dice, tú tienes una necesidad,
Sí, si tú quieres, pues cambiar tu condición y mejorar tu condición, pues ve y haz con otros, ¿no? Lo que te gustaría que hicieran contigo, ¿no? Pero en esta mentalidad, pues es primero yo, después yo, y a lo último yo, ¿no? Y entonces eso ha afectado también el cristianismo, de tal manera que ha llevado a la iglesia a dejar de comprometerse con Dios, a cumplir la misión, ¿no? En el estudio que yo realizaba, eso era una de las variables, ¿no? El compromiso misionero y cómo se ve afectado por todas esas filosofías y corrientes. Ciertamente hay una afectación, ¿no? Sí. Entre más la iglesia desarrolle ese tipo de mentalidad o de enfoques postmodernos, se va a ver afectado en el compromiso misionero, ¿no? O sea, no me voy a preocupar por los demás porque voy a estar más preocupado por mí. Fíjate lo difícil de esta reflexión y lo peligroso y lo preocupante. Mientras podríamos estar sustentados en la soberanía infinita de Dios, pareciera ser que la sociedad estamos yendo por un camino muy peligroso en donde estamos sustentando muchísimas cosas desde el pensamiento, el lenguaje y todo lo que, como interpretamos nuestra realidad, lo hacemos descansar sobre el egoísmo. Ahorita decía, pues solamente importo yo, y luego yo, y al último yo. Y esto si lo pensamos desde lo que ocurre en la iglesia, no sé, o sea, me hace pensar, por ejemplo, en las iglesias vacías, pastor. Uh-huh. Me hace pensar en la juventud, o no solamente la juventud, porque a veces estigmatizamos un poquito, en todos nosotros, ¿verdad? Adultos, jóvenes, que de pronto ya dedican más tiempo para otras cosas porque consideran que ya no es relevante el aprendizaje de la Biblia. Sí. O consideran que ya no es relevante servir dentro de la iglesia, ¿verdad? Si ya no sirvo en la iglesia, bueno, si yo soy un buen ser humano, si yo no le hago daño a nadie, si yo hago obras de caridad, ¿por qué tengo que servir en la iglesia? Y mi tiempo pareciera ser que me lo quiero guardar para mí, ¿no? Entonces, ahí también hay una lamentable característica conductual de los jóvenes dentro del cristianismo. No, y de muchas como corrientes dentro de la iglesia. Hay muchas que a veces dices, oye, ¿sabes qué? No sé, y nos ha pasado. Si alguna vez hemos salido a repartir comida a un hospital, a repartir ropa, a repartir algo, agua, ya sea un semáforo, o a simplemente ayudar, obviamente te sientes bien, ¿no? O sea, sientes eso de que, está bien padre esto. Y hay mucha gente que dice, y ahorita que lo mencionaba el pastor, que a veces la gente se sale de la iglesia, hay mucha gente que dice, es que, pues, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? ¿Sabes? O sea, funciona más que yo vaya y de esto. O sea, ¿por qué? Porque yo me siento mejor y a la vez estoy ayudando. ¿A qué vamos a la iglesia a sentarnos y a cantar? Uh-huh. No sé si lo han escuchado. Sí. O sea, y no sé cómo, o sea, pastor, ¿cómo podríamos también, porque creo que es uno de los desafíos que se vive, cómo podemos responderle a esta gente? Digo, porque yo lo he escuchado mucho, o sea, ¿sabes qué? ¿Para qué? Es más, incluso a veces es, ¿para qué diezmamos? O sea, ¿para qué si no sabemos en qué lo usa la iglesia? Yo mejor con mis diezmos, y dicen a veces, yo con mi diezmo voy, compro aguas, compro frutas y salgo y lo regalo a la gente que lo necesita. Entonces, no sé cómo, digo, porque hay veces a veces hasta pasa mucho dentro de la iglesia. Y es gente que dice, pues que aunque me digas lo que me digas, no me vas a convencer, ¿sabes? O sea, esto es lo que yo estoy sintiendo y esto es por lo que yo me estoy guiando. Sí. Sí, es que en la mentalidad postmoderna, para la mentalidad postmoderna, las instituciones le han quedado mal, ¿no? Entre ellas la iglesia, ¿no? Y eso es un reflejo de la mentalidad en cuanto a la respuesta, ¿no? Pues es que, pues, o sea... y es cierto, ¿no? Lo que voy a decir es cierto. Nosotros somos la iglesia. Luego es a veces como que la bandera, ¿no? O la excusa, ¿no? Nosotros somos la iglesia y podemos ser la iglesia donde sea. Es cierto, eso es verdad, ¿no? La iglesia no somos el edificio o el credo, sino el conjunto de creyentes, ¿no? El conjunto de creyentes. Pero la esencia esa de la iglesia, de reunirse, de congregarse, tiene un objetivo, ¿no? Y es justamente eso que el posmoderno busca, que es el asunto de la comunidad,
de crear comunidad. O sea, ¿cómo vamos a crear la comunidad? Cada quien por su lado, ¿no? Cada quien por su lado. Entonces la intención de ser iglesia y de venir y de reunirnos es eso, crear lazos que nos hagan hacer comunidad y entonces que nos capaciten para ir a alcanzar a otros. El problema tal vez ha sido que nos hemos quedado encerrados, ¿verdad? Fortaleciendo la comunidad y hemos dejado de ir a alcanzar a los que lo necesitan, ¿no? Y es cierto, por ese lado también no podemos decir que lo hemos hecho todo bien, ¿no? Exacto. Pero pues tenemos que pues llegar a un momento en el que todo esté pues equilibrado, ¿no? En que podamos hallar un equilibrio en ese aspecto, que podamos seguir siendo o que podamos seguir conformando la comunidad de la iglesia, que como es el objetivo, capacita a los creyentes para entonces hacer misión, ¿no? Exacto. Hacer misión. Sí, sobre eso que planteas, Toño, yo sí he escuchado mucho y luego la narrativa en contra del cristianismo sí está así. O sea, actualmente tenemos muchos prejuicios dentro del imaginario social en donde eso ocurre mucho. Yo pongo 3 escenarios. El primer escenario, la persona que es muy altruista, es una persona buena, utiliza sus recursos para ayudar. El segundo escenario es el religioso, ojo, el religioso, que no hace lo que hace el del primer escenario y solamente acude a la iglesia a vivir una religiosidad un poquito conceptualizada también a su forma de ser y no necesariamente vive una religión bíblica. Y el tercero es el que vive una experiencia real con Dios y con Jesucristo, quiere imitarle y en su corazón nace hacer lo que hace el del primer escenario. Lo que a mí me parece muy falaz y es producto de muchos memes y es por todos lados. Es decir, es que el escenario A es el mejor. Por lo tanto, el B queda descartado. Me siento en mi casa, hago lo que hace el escenario A y en automático descarto a lo que hace el escenario B y ya me la paso criticando el cristianismo. Cuando eso es muy falaz, es decir, en realidad lo que Dios quiere, si realmente pretendes sentarte a la mesa de diálogo para hablar de cristianismo, porque si estás hablando de escepticismo desde tu pensamiento escéptico o ateo, pues sería tal vez otro discurso. Pero si te estás sentando a hablar de cristianismo, el tercer escenario es el que Dios quiere, es decir, esa conversión genuina en donde Dios hace en ti esa obra que tú por ti mismo no puedes hacer desde tu egoísmo, te transforma, vives la vida y ¿cómo vas a vivir la vida? Fíjate, ¿cómo puedes vivir la vida de Cristo si no le conoces? Porque el posmoderno dice, ¿para qué leer tanto y para qué tanta lectura y para qué tanta doctrina? Tienes que conocer a Jesucristo y una vez que le encuentras en su palabra, en ese momento de tu corazón nacerá hacer lo que hace el del escenario A. Entonces, esto es lo que a mí me gusta presentar, ¿no? Y fíjate que está padre, así como lo mencionas en 3 escenarios. ¿Por qué? Porque me recuerda lo que dice la Biblia. O sea, ni eres frío, ni eres caliente. Y ahorita el pastor Martín decía algo que yo creo que va al punto. O sea, que hay gente que la iglesia le ha quedado mal. Y a veces... Y justo la otra parte que dijo que la iglesia somos nosotros. Hay veces que la gente que está en ese punto medio viene a la iglesia y al ver errores, ya sea de los pastores, de los ancianos, de la misma feligresía, es cuando dice, ¿sabes qué? O sea, esto no me llena, ¿sabes? O sea, porque está en ese punto medio. Y es bien complicado porque sí es cierto, no, todas las iglesias... Obviamente de todas las denominaciones y nosotros, o sea, personalmente y en cualquier organización, tienen errores. Entonces, es bien complicado porque no estamos aquí, o sea, siendo perfectos. Estamos en el camino buscando esto. Sin embargo, obviamente vamos a caer en pecados, en cosas malas. O sea, simplemente a veces pasas corriendo y no saludas a la hermana y ya se siente. Dice, oye, no me saludaste. O sea, ya no te caigo bien. ¿Qué hice? Entonces... Pero creo que justo es eso, o sea, hay veces que las personas están en ese medio, o sea, en tibio, como tú lo mencionabas, haciendo este ejemplo, y es donde es muy fácil irse a algo que lo complemente sentimentalmente, ¿sabes? Claro. O sea, como dice el pastor, buscan dónde estar, pero hay veces que se van a una organización que todos los domingos se juntan a regalar literatura o a pintar en un parque.
Dice, aquí me complementa sentimental y me siento parte de, esto es lo correcto, ¿sabes? Y aquí yo le hablo a Cristo, o aquí yo hago cosas buenas, esto es lo correcto. Entonces, creo que son varias cosas, pero me gustó mucho cómo lo ejemplificaste en 3 partes, porque creo que es ahí donde ocurre eso. Sí, aquí estamos diciendo en esta mesa, yo creo que hay como un acuerdo de que no está mal ser altruista, ¿verdad, pastor? Claro. No está mal servir al prójimo, pero como también Jesús decía sobre el fariseo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? ¿Qué opinas, pastor? Sí, no, esto es bien interesante, ¿no? Si tiramos para el monte, dinos, pastor. No, está muy bien. Estoy de acuerdo con esto, y ahorita que hablaba Toño, pues pensaba yo, y es que realmente el asunto del cristianismo, o sea, si uno pretende ser cristiano sin Cristo, o sea, no se puede, pues. No se puede, y es lo que ha estado ocurriendo con muchos cristianos, ¿no? Que se han visto afectados por estas filosofías, que pretenden ser cristianos sin Cristo, pues. O sea, sin Cristo, o sea, sin profundizar en una relación con Cristo, porque el posmoderno no profundiza en las cosas, se queda ahí en lo que está por encimita, pues. Y entonces la Biblia dice que Dios es amor, y ya con eso me quedé, ¿no? Sí. Con eso me quedé, con que Dios es amor. Entonces yo hago lo bueno, y pues relativamente, ¿no? Porque es lo bueno desde tu perspectiva, ¿no? Exacto. Pero cuando yo lo contrasto con la esencia del cristianismo y con lo que es Cristo, hace un tiempo atrás salió en el mundo cristiano una frase que se hizo muy famosa de una película cristiana. No sé si te acuerdas, tal vez tú eres más de mi tiempo, no sé, Toño, yo creo que es más joven, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? ¿Te acuerdas de esa película? ¿Qué haría Jesús? ¿No? What would Jesus do? Exactamente. Y entonces eso era, ¿no? Y era justamente con la intención de llevar a las personas a reflexionar. O sea, que si realmente lo que estamos viviendo como creyentes era lo que Jesús esperaría, ¿no? O lo que Jesús haría, ¿no? Y pues, si ahora lo contrastamos con el cristianismo posmoderno que se vive, realmente eso haría Jesús. Y uno puede decir, bueno, pues Jesús era altruista también, sí, pero ¿qué era lo que estaba detrás del altruismo de Jesús, pues? ¿Y qué es lo que está detrás de mi altruismo? O sea, yo lo hago para sentirme bien, o sea, simplemente porque me hace sentir bien, o porque yo estoy pretendiendo un objetivo. El objetivo de Jesús no era simplemente hacer sentir bien a las personas, ¿no? Era salvar. Exactamente, aquí es donde entra. Y a lo mejor ya voy a entrar al otro punto que hablábamos ahorita, que vamos a entrar, las oportunidades del cristianismo, ¿no? Y las oportunidades del adventismo particularmente, porque nosotros hablamos mucho del famosísimo método de Cristo, ¿no? ¿Quién no escucha el método de Cristo? El método de Cristo es, en esta época, en este tiempo, en este momento en que la persona tiene esta cosmovisión del mundo, es especial el método de Cristo, porque ¿qué hacía Cristo? Pues dice que el Salvador trataba con las personas como quien les deseaba el bien, ¿sí? Altruismo, ¿sí? Les mostraba simpatía, ¿sí? Atendía sus necesidades, fíjense, ¿sí? Pero no era nada más ahí, quedarse ahí. Dice que a través de esto se ganaba su confianza, ¿sí? Y no los dejaba ahí todavía. Y entonces les decía, síganme. O sea, se hacía adeptos, pues. Esta era la manera. ¿Y qué pasaba con la gente? La gente lo seguía a multitudes, a montones, ¿no? A montones. Y qué interesante que el método de Cristo aplica a la perfección en esta época en la que la gente pone el sentimiento por la razón, ¿no? En el modernismo la razón imperaba, ¿no? Y todo era en base a la razón. Muchas de las denominaciones cristianas surgieron con esa creencia, ¿no? O bajo ese sistema, ¿no? De que la razón primero, ¿no? Y por eso era el adoctrinamiento, ¿no? Esa era la clave. Adoctrinar era que la persona razonara sobre el mensaje, ¿no? Razonara. Y entonces ya que razonara, entonces, ok, entonces es lo mejor para mí. Pero ahora no, ahora la gente no razona. Primero siente y entonces, ¿verdad? La llevamos al razonamiento para que entonces pueda seguir. Y el método de Cristo es eso, ¿sí? El método de Cristo, Jesús primero hacía el contacto, ¿verdad? Y yo creo que el caso de la mujer samaritana junto al pozo es excelente, ¿no? Jesús llega con ella, la hace sentir cómoda primero, ¿no?
Y entonces ya llega un momento en que la confronta, ¿verdad? La confronta, pero ya había agarrado esa confianza con ella, de tal manera que Jesús le hizo sentirse cómoda, y cuando la confronta, pues la va llevando de la mano, y cuando menos se dio cuenta, ya era un adepto de Jesús. Sí. ¿Sí? Porque va a decirle a todo el pueblo lo que Jesús había hecho y le había dicho, ¿no? Y le había dicho, porque otra cosa de la cultura actual y de la visión de las personas. Un muchacho predicaba el otro día en la universidad, un culto de miércoles, y él se permitió decir lo que dijo porque es de esta generación. Dijo, es que esta es la llamada generación de cristal, dijo. Pero no meterme en problemas, ¿verdad? Que hay quienes se sienten. Y ahí demuestran la tesis, ¿no? Es esta generación de cristal, decía él, ¿no? Y pues, o sea, porque nos ofendemos muy fáciles por el simple hecho de que no piensas como yo, y que es bien contradictorio, porque se supone que eso, o sea, que estás pidiendo respeto para tu pensamiento, ¿verdad? Pero pues tú no estás dispuesto a aceptar, ¿no? Respetar a quien piensa distinto a ti, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que el método de Cristo, y yo creo que como iglesia tenemos una apertura tremenda para alcanzar y satisfacer las necesidades de las personas en la actualidad, ¿no? Porque la gente, este comportamiento de las personas es manifestar una necesidad. ¿Qué necesitan? Necesitan a Cristo, y nosotros se lo podemos ofrecer siempre y cuando lo llevemos de la manera correcta. Sí. Qué bueno que entraste a ese tema. Yo ahorita me quedé con lo que iniciaste, y luego después de ahí cruzamos hacia allá. Yo me quedé con lo que comentaba respecto al peligro de que la sociedad o de que nosotros mismos o los que nos escuchan pretendamos idealizar a Jesucristo, es decir, construirnos un Jesucristo que no existe. Uh-huh. ¿Qué peligro hay en construirte un Jesucristo que no es el Jesucristo bíblico? Pues el problema es que la enseñanza que va a subyacer de allí va a ser también una verdad a medias, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo considero, Pastor Toño, que esta época posmoderna se lee muy bien desde dos pasajes. En San Juan capítulo 5 y San Juan capítulo 8 hay dos pasajes. En el primero habla de una persona que necesitaba ser sanado, que andaba en su lecho, que no podía caminar y que tenía que ir ahí a Bethesda, en el estanque, ¿verdad? Uh-huh. Pero Jesús, cuando va y la encuentra, le dice estas palabras. No solamente lo cura, ¿verdad? Sino que le dice, ve y no peques más. También en el capítulo 8 de San Juan, aquella mujer que está a punto de ser lapidada, dice Jesucristo, ni yo te condeno. Y pareciera ser que la sociedad posmoderna se queda y exalta demasiado esta frase, ni yo te condeno. Pero se olvidan cómo cierra. Vete y no pecas más. Entonces, esta frase, vete y no peques más, representa, desde mi punto de vista, en gran medida lo que le ha faltado al pensamiento posmoderno. Yo me construyo un Jesús cómodo, yo lo configuro como yo siento que Jesús sería, porque dice que es amor, pero yo interpreto el amor de cierta manera, entonces Jesús me va a aceptar. Entonces, y hay unas frases, el único que tenía facultad para juzgarme no lo hizo. Y eso es correcto, pero es una verdad a medias, porque al final Jesucristo no solamente le perdona y no solamente le dice ni yo te condeno, sino que le dice vete y no peques más. No sé si vieron los anuncios de ahí del Super Bowl, ¿verdad? Varios, de mi punto de vista, ataques al cristianismo. Ponen a un sacerdote lavando los pies de un homosexual, y para mí se construye un mensaje equivocado, tratando de presentar al cristianismo como que, hey, pues tienes que aceptar absolutamente todo. En este mensaje, insisto, de ni yo te condeno. Pero yo diría respecto a esa imagen, sí, estamos de acuerdo, el cristianismo está de acuerdo, pero el cristianismo, un cristianismo que no está a medias, sino un cristianismo completo es vete y no peques más. Así es. ¿Verdad? Yo creo que ni en los tiempos antiguos había tantos dioses como ahora. O sea, ahora cada quien tiene su Dios y el Dios que se le acomoda. Y ahorita que decía el pastor y ejemplificaba la historia de Jesús cuando va con la mujer samaritana, hubo una frase, una palabra que me gustó. Después la confronta. Uh-huh.
creo que muchas veces en esta época en que estamos queremos ser como camaleones, como un cristianismo camaleónico, no sé si se diga. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos un camaleón? Ah, sí, que nos lo llevamos a la casa. Pero porque, bueno, eso es otra historia. Nos llevamos un camaleón y yo lo puse en tierra negra. Era un camaleón así café. Y yo lo puse en una tierra negra que encontré ahí. Dije, en lo que vemos que hacemos. Y al otro día que me levanto, pues estaba chiquillo, ¿no? Me acuerdo. Y digo, no está. Y era como una tina. Dije, pues no, ¿cómo se va a escapar? No está. Y ya, o sea, lo vi así por arriba porque tenía miedo. Luego ya le quito como lo que tenía y lo busco así. Y estaba escondido entre la tierra, pero se había hecho negro. O sea, era un tipo de camaleón y se había hecho negro. Entonces, creo que muchas veces como cristianos estamos en este mundo buscando sí o diciendo sí, acepto yo esto, yo quiero apoyar a las demás gentes, yo quiero hacer esto, pero nos camuflajeamos. Y de cierta manera, ahorita lo decían ustedes bien, pues se nos acomoda, ¿verdad? Si a mí me gusta, no sé, ahorita pusiste un ejemplo del americano, si a mí me gusta el americano, si a mí me gusta esto, ok, yo voy ahí, sí, diciendo porque, oye, ¿sabes qué? Dios es el método de Cristo, pero también me quedo ahí, no hay una confrontación. Uh-huh. Y digo, a mí me gusta mucho el versículo que dice, y me seréis testigos. Uh-huh. Sí. Pero en el griego, creo que es en el griego que es testigos es mártires. O sea, si hacemos la conversión es mártires. Digo, no está tal cual la Biblia así en español, porque sí suena medio agresivo, ¿no? O sea, ustedes van a conocer de mí y van a ser mártires. Entonces tú dices, caray. Pero pues realmente la Biblia dice eso. O sea, vamos a conocer de Dios. Ahorita, como tú decías, vamos a estar en eso donde vamos a sentir más la necesidad de Dios y vamos a hacer obras y vamos a salir y esto. Pero también vamos a ser mártires. O sea, también vamos a ser un diferenciador. O sea, no vamos a ser un camaleón que vamos caminando y nos vamos convirtiendo en la tierra que estamos pisando. Sí. O sea, vamos a ser diferentes. Exacto. Sí. Es interesante. Y perdón, porque ahorita que hablabas de ese asunto de la aceptación, ciertamente el cristianismo y Cristo nos llama a aceptar a las personas y es una muestra genial. La vida de Jesús no aceptaba a todas las personas, aceptaba a las personas. Pero no se quedaba ahí, ¿sí? No se quedaba ahí, o sea, porque, como decía un colega en un tema por ahí que nos iba a dar, aceptación no es aprobación. Exacto. Sí, y nosotros nos quedamos nada más con la aceptación, ¿verdad? Y creemos que aceptación implica aprobación, pero realmente que Jesús aceptara a la gente no significa que aprobara la conducta y la situación en la que estuvieron. Porque si lo hubiese aprobado, los dejaría como los encontró. Pero no, ninguno que tuvo un encuentro con Cristo se quedó como estaba. Exacto, sí. Era transformado, ¿sí? O sea, Jesús lo hacía una mejor versión. Una mejor versión. O sea, esa es la finalidad del cristianismo, ¿no? O sea, sí está bien. Tú puedes venir a Jesús como estés. Jesús te acepta, ¿no? Sí, y la iglesia te debiera de aceptar, ¿no? En ese plan de que vienes a Jesús con una necesidad, pero no por eso quiere decir que va a aprobar tu estilo de vida o como vengas, ¿no? Sí, o como vengas. Pero va a trabajar con la intención de que al que tengas ese encuentro con Cristo seas transformado, ¿no? Esa es la finalidad, hacia allá te tiene que llevar. Pues todos los ejemplos bíblicos son así, ¿no? Pero a veces confundimos la aceptación con la aprobación. Así es. Con la aprobación. Me parece bien importante la palabra transformación. Si alguien nos está escuchando y no ha entendido mucho lo que decimos, debe entender este principio que acaba de mencionar el pastor. Es decir, si tú vas a Jesús, tú necesitas ser transformado. Y tu filtro para saber si realmente estás viviendo un cristianismo genuino va a ser si estás notando que tu vida cambia para bien. Porque quien llega a Jesús nunca se fue igual. Nicodemo, cuando el etíope, Juan, ya ves que era el hijo del trueno y luego era el discípulo amado. Y esto contrasta con el pensamiento posmoderno. Y hace rato te leía, pastor, les leía una frase y se las quiero compartir también, que define muy bien el pensamiento posmoderno relacionado con la iglesia. Un Dios sin ira que ha traído a hombres sin pecado a un mundo sin juicio a través de la ministración de un Cristo sin cruz. Qué triste frase, pero pareciera que define la experiencia de cristianismo de muchos.
Fíjate, un Dios sin ira, que ha traído a hombres sin pecado, a un mundo sin juicio, a través de la ministración de un Cristo sin cruz. O sea, es un total disparate desde la perspectiva del pensamiento cristiano, pero tristemente, haciendo un análisis cuidadoso, sabemos que el cristianismo comienza a menudo a entenderse así desde la mente posmoderna. Se quita deliberadamente el poder transformador de Dios. No eres capaz, Jesucristo, de transformarme. ¿Por qué? Porque yo quiero que me aceptes según como yo pienso que soy y yo siento que debo presentarme ante ti. Sí, leías eso y haz de cuenta que en mi mente era la definición del cristianismo actual. Es un sinsentido, es un absurdo. Sí, definitivamente. O sea, nada más contrario a lo que es, a lo que el Señor espera que sea la realidad, ¿no? O sea, un Dios sin ira, porque resaltamos el amor, ¿verdad? Resaltamos el amor, es cierto, Dios es amor, ¿verdad? Pero también es justicia. Así es. ¿No? Y claro, la ira de Dios es una ira diferente a la del ser humano, ¿no? Porque brota de su amor para con nosotros y de su deseo de prosperidad para nuestras vidas, ¿no? Un hombre sin pecado, porque como es relativo, ¿verdad? Como lo bueno y lo malo es relativo. Si yo digo que no tengo pecado, pues no lo tengo. Sí, exactamente. O sea, si desde mi perspectiva estoy bien, estoy haciendo lo correcto, con cuánta gente yo no me he topado que me dice, pastor, pero es que yo no soy malo. O sea, ¿qué te estás diciendo? O sea, por el simple hecho de no hacer cosas malas o cosas que a ti no te parezcan malas, ya no eres malo. O yo soy bueno. O yo soy bueno, exactamente. Ya son muy atrevidos ahorita los que dicen ser buenos, ¿no? Pero decir no soy malo, pues de cierta manera está diciendo, no, pues soy bueno, ¿no? ¿Y cuál era la otra parte de...? Decía, a través de la administración, bueno, antes decía, trajo a los hombres sin pecado a un mundo sin juicio, donde no existe juicio, claro, a través de la ministración de un Cristo sin cruz. Claro, o sea, ¿cómo te van a juzgar si todo es relativo, ¿no? Desde mi perspectiva, pues está bien, pues ¿cómo te juzgamos? Y entonces, ¿qué necesidad tenemos del sacrificio de Cristo? Si al final de cuentas yo puedo salvarme a mí mismo. Pero te das cuenta hasta dónde llegamos, pastor. Es decir, el posmodernismo te lleva a pensar, inspirado por Satanás. Definitivo. Te lleva y te pone una posición en donde tú pareciera y sientes que estás salvo, porque te sientes cristiano, te sientes el de las buenas obras, pero en realidad estás más lejos que nada. Ahí es donde te quiere poner Satanás. Decía mi mamá en algún momento, Satanás a veces, bueno, no se va a presentar a ti como ese ángel que es, diciéndote que es Satanás y de esa manera. Satanás es tan sutil que no tenemos idea cómo puede manifestarse dentro de este rol del gran conflicto cósmico. Entonces, mucho cuidado con pretender estos pensamientos, porque estamos quitando la importancia de la muerte de Jesucristo en la cruz y estamos quitándole también de la ecuación del plan de redención la restauración. O sea, pues todo. O sea, estamos quitando a Dios y poniéndonos nosotros en el centro como Dios. O sea, y ahorita que decías una palabra, transformación, me acordé de algunas lecturas de los 12 discípulos, que dice que ellos estuvieron y caminaron con Cristo. Sin embargo, cuando Dios asciende al cielo, muchos apenas les cae el 20 y dicen, ya sabemos qué era lo que nos quería decir. O sea, estuvimos con él y todo, pero pues no le entendíamos. O sea, todo lo que me decía y todo lo que platicaba, pues yo decía, ¿qué está pasando? Y yo me hacía mis propias ideas, pero dice, ok, entendemos, y empieza una transformación en ellos, que ya había empezado. Obviamente, desde que aceptaron andar con Cristo, había empezado una transformación. Y hace rato platicamos de la iglesia, de que a veces como iglesia también hemos caído en errores, porque es normal y claro, sí, hay que reconocerlo. Uh-huh. Y a veces creo que también está eso. A veces una persona, y tú ponías el ejemplo de un homosexual que en un anuncio, pero a veces un homosexual viene a la iglesia y a veces nosotros, como personas que ya llevamos más tiempo en la iglesia, queremos una transformación inmediata. Uh-huh. Que el siguiente sábado ya no venga, pero si viene, que ya no venga vestido de homosexual o que ya venga cambiado. Uh-huh. Y no nos esperamos a esa transformación que él tiene que hacer. A nosotros nos toca, decía el pastor, el método de Cristo, acercarnos con él,
platicar, cubrir sus necesidades y la transformación va dentro de, pero a su tiempo. Y no es obra nuestra. Exacto. No es obra nuestra. Entonces creo que también como iglesia sí hemos fallado en algunas cosas. Y creo que muchas veces también es donde la gente dice, porque lo platicamos en el primer episodio, estamos hartos de esta etapa de modernidad, ahora es a mi manera. Entonces, creo que en lugar de ver qué es lo que la iglesia ha hecho mal, porque al final de cuentas ahorita nosotros estamos como representantes de la iglesia y tanto tú, tanto el pastor, tanto yo somos humanos y podemos pecar, pero pues hay que recurrir a la palabra de Cristo, donde está la verdad. Y donde está la infalibilidad. Nosotros somos infalibles. Me parece bien propio el comentario porque es cierto, nosotros como seres humanos estamos llenos de prejuicios también. Lo que tiene que hacer uno como cristiano es permitir que Dios te transforme, que te arranque de tajo esos prejuicios que tenemos y llevar y ser canales de bendición, no solamente para el homosexual, sino para quien carga un pecado. Nosotros mismos también buscamos el apoyo de alguien más. Por esa razón nos juntamos, ¿verdad?, en una comunidad eclesiástica, claro, para caminar con las imperfecciones en esa experiencia transformadora que todos necesitamos, pastor. Sí, sí, claro. Pero saben, ya tratando de ir aterrizando, ¿no? Otra vez en el tiempo, sí. Tratando de ir aterrizando. Muchos ya se atreven a hablar acerca de una época post-cristiana, ¿no? O sea, ya ven el cristianismo como algo que quedó atrás, como algo que ya obsoleto, se está acabando, pero la realidad es que no es así. Si nosotros retrocedemos en todas las filosofías, ¿verdad?, que han surgido en respuesta justamente para tratar de enterrar el asunto del cristianismo, pues no lo han logrado, ¿no? El modernismo también fue una respuesta a la religión de cierta manera, ¿no? A esa religión obviamente de la Edad Media, ¿no? Pues era la bandera, la que se levantaba era la bandera religiosa en el mundo, ¿no? Entonces surge el modernismo como una respuesta para tratar de eliminar eso, pero en el modernismo sigue estando presente el cristianismo y jugando un papel principal, ¿sí? Surge el posmodernismo, ¿verdad? De alguna u otra manera también ataca al cristianismo, ¿verdad? Y a todo lo que implica el cristianismo, ¿verdad? Las metanarrativas, ¿verdad? Pues el cristianismo se sustenta en eso, ¿verdad? Una historia grande, en un contexto entre gran conflicto, ¿no? Sí. Pero el posmodernismo intenta destruirlo, pero al final el cristianismo sigue en pie, ¿verdad? Y en esta época post-cristiana, como se le ha llegado a llamar, realmente ahí sigue, ¿no? Post-cristiano, ¿no? Ajá. El cristianismo va a seguir en pie. No, va a seguir en pie. Entonces el enemigo va a tratar de destruirlo. Pero al final de cuentas va a quedar en pie. Si nosotros vamos a la lógica, ¿verdad? Aunque el posmoderno no es lógica, pero si nos vamos a la lógica, pues ¿en qué equipo sería mejor estar? ¿En el que ha permanecido o en aquellos que han llegado y han desaparecido, ¿no? Vienen, intentan atacar a y se quedan en el camino y el otro sigue avanzando. Calladito, pero sigue avanzando. Calladito, pero sigue avanzando. O sea, ¿de qué lado me conviene estar? Hasta por pura lógica, ¿no? Sí, no, matemática simple. No sé si quieras algo más que agregar. Si no, ahora que el pastor nos despida con algún comentario último, pastor, para ya el tiempo otra vez nos ganó. Sí, no, agradecerles la invitación, este tema tan interesante, motivarles para que sigan trabajando con este ministerio extraordinario y podamos seguir compartiendo con otros este mensaje, ¿no? Y pues animar a todos los que están escuchando, ¿no? A que busquen en el cristianismo, ¿verdad? No una opción más, sino la solución a todas las necesidades. O sea, ahora sí que hay que probarlo, ¿verdad? Hay que probarlo. Pero buscar el cristianismo genuino, la esencia del cristianismo, y eso está en la Biblia. O sea, no podemos ser cristianos sin la Biblia, pues sin la guía, ¿no? O sea, no buscar el cristianismo desde una perspectiva de una religión, ¿verdad? Sino más bien de tener un encuentro personal con Cristo a través de la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que eso va a suplir todas sus necesidades, y por más filosofías y por más opciones que se ofrezcan como la mejor, nunca será la mejor, o siempre será la mejor, Cristo. Está revelado de Cristo.